Buenos días a todos, bienvenidos un día más aquí al canal del Piano de Sam y seguimos haciendo entrevistas, conversaciones, charlando con gente genial. Hoy tengo el placer de contar con un compañero que es José Luis González Castro, que es compositor de música de videojuegos, diseñador de sonido y un montón de cosas más, y ahora él mismo nos va a explicar un poco lo que él hace y digamos cómo pues, qué hace él en su trabajo, que es desde luego muy interesante. Así que damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenos días, José Luis. Hola, buenos José días, para ¿qué los tal? amigos. Eso es. Pues muy bien. Encantadísimo de que estés aquí. Bueno, tú y yo nos conocemos ya desde hace algunos años y una cosa que estaba pensando es que yo me acuerdo cuando estaba intentando meterme todo en el tema de tecnologías y en el tema de, oye, ¿cómo se hace para ponerme a crear sonido en el ordenador y todo esto? Y me enseñaste un poco lo que tú hacías y de ahí yo dije que, ok, pues esto es muy complicado. Así que bueno, pues vamos a charlar un rato y que nos cuentes un poquillo cómo haces. Primero, José, hoy día, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué eres? ¿Cómo te defines a ti mismo profesionalmente o lo que sea? Profesionalmente soy diseñador de sonido. Ujú. Aparte de eso, soy compositor, como sabes. Lo que pasa es que en el ámbito de videojuegos hice más carrera como diseñador de sonido que como compositor. Es una cosa Ujú. que coincidió, no es una cosa que hiciera muy a propósito, pero coincidió así. Y es a lo que me dedico. Trabajo en Ujú. videojuegos y hago diseño de sonido y música en ocasiones. Muy bien. Entonces, claro, yo en el mundo de los videojuegos, que es algo, bueno, muy en auge ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Me llama la atención hace ya unos cuantos años, yo todavía, todavía era joven, me acuerdo que salió por ahí una noticia que decía Alemania declara los videojuegos como arte. Y aquí eso sonaba un poco como, wow, esto es muy raro, para mí era como, sí, por fin, algo de reconocimiento a este mundo, ¿no? No sé, yo he sido un gran consumidor de videojuegos, ahora no tanto, pero es un mundo que desde luego me llama mucho la atención. Y yo recuerdo, seguro que esto lo viviste tú también, había una época en que cuando yo estaba en la ESO, como que todos los chavales, los jóvenes querían ser probador de videojuegos. Ese era el sueño del trabajo de la vida de uno, ¿no? Em, Mm. Después te vas dando cuenta que estos trabajos, pues a lo mejor no son como tan idílicos como parecen, pero ¿cómo se llega a entrar, digamos, en el mundo este de los videojuegos? Iba a decir del gaming, ¿no? Pero sí del crear videojuegos o participar en una empresa o lo que sea. Esto, no, el tema de control de calidad no es ninguna tontería. Es un trabajo muy duro y es un trabajo menos valorado de lo que debiera. Piensa que probar un juego no es jugar a un juego de forma, no sé, durante un ratito y tal y disfrutando. No, tienes que hacerlo de una forma técnica, tienes que probar cosas específicas, tienes que encontrar fallos y tienes que intentar romperlo, probarlo de todas las maneras distintas y cuando encuentras un fallo tienes que intentar reproducirlo. Y reproducir fallos a veces es sencillo y a veces es dificilísimo. Entonces, ¿Reproducirlo te refieres a que vuelva a ocurrir para lograr identificar exactamente qué es lo que está volviendo a pasar? O... piensa que cuando estás haciendo control de calidad, estás trabajando con otra gente que cuando haces control de calidad, o sea, cuando estás probando un juego, trabajas con la persona que tiene que solucionar el problema y esa persona tiene que poder reproducir el problema. Entonces tienes que pasarle los pasos, la secuencia de pasos para provocar el fallo y que esa persona pueda identificar el origen. Y eso es la historia. A veces es sencillo y a veces la secuencia de pasos es extraña y reproducir el problema no es trivial en absoluto. Así que es lo que decía, control de calidad es un trabajo muy duro y es un trabajo que debería estar más valorado de lo que está, sin duda, porque cuanto más entiende la persona que hace el control de calidad, la persona que está probando el juego,
más fácil es el trabajo de la persona que tiene que resolver el problema después. Entonces, tener gente motivada y bien pagada haciendo control de calidad hace que todo el proceso a continuación de resolución de problemas sea mucho más sencillo y mucho más eficiente. Entonces, el control de calidad es una manera, digamos, de meterse en videojuegos si no tienes conocimientos específicos de una rama determinada. Yo he visto a gente entrar en control de calidad y al cabo de los años, pero de muchos años, acabar dirigiendo proyectos. Ajá, Entonces, es una forma, digamos, si no estás buscando un camino específico, pues puedes entrar y es una forma de enterarte de cómo son los procesos de producción. Por eso, porque al reproducir problemas, tienes que trabajar con más gente en el estudio, tienes que eh, enterarte de cómo son las maneras en las que se pasa la documentación, en las que se pasan los errores, y empiezas a entrar, digamos, en la dinámica de producción. Así que sí, es una forma útil, pero no es un trabajo sencillo y según para quién no es un trabajo agradable. Vamos, que no estás ahí interesante. disfrutando del juego. Pues, es, es como todo, los primeros días estás ahí feliz porque has entrado en la empresa y tal, y estás viendo a gente y cosas interesantes y tal, pero eso te dura, pues no sé, 2 semanas a lo mejor, y después empiezas a sufrir, digamos. Ya, 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 ya. Y luego, pues evidentemente tienes todas las cosas que vienen aparejadas con las características de un trabajo. Y en ese trabajo, yo de lo que tengo entendido es que muchos se dejan la vista, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo Sí, trabajo tiene sus muchos se dejan la historias. vida, casi, pero son problemas del sector que espero que se vayan corrigiendo y que se deberían de corregir porque no tiene sentido ciertas cosas que ocurren. Esto que me preguntabas antes de formas de entrar, eso, control de calidad es una manera genérica, pero, por ejemplo, yo la forma en la que entré fue pues buscando en foros gente que estuviera interesada en hacer videojuegos y me ofrecí Ajá. para hacer la música. Algunas de estas propuestas no fueron a ningún lado. En otras aprendí mucho de cómo es cierta gente, porque me tomaron el pelo, pero bien. Y eventualmente encontré una que funcionó. Encontré a un desarrollador que curiosamente trabajaba muy cerca de mi casa y estaba haciendo un juego y era una persona seria y muy competente. Pues encontramos a más gente para hacer los gráficos y la interfaz y sacamos el juego, ganó un premio ya, de esto ya hace muchos años. El juego se llama Backlist, que es un juego de estrategia en tiempo real y esto Ajá. lo hicimos antes de que existiera Steam y antes de que los indies, no es que no existieran indies en aquel momento, pero no era una cosa como la que es ahora. Era mucho más difícil publicar juegos y no había comercial clara como hay ahora, fuera de que te lo publicara una empresa grande. Entonces, Claro. el juego no lo llegamos a hacer juego comercial, al final se pasó a open source, pero ganó el premio este, que era el premio de PlayStation al Futura, que en aquel momento tenía algo de caché, y eso ya me sirvió para hacer currículum y después ya Ajá. entré en una empresa de tamaño razonable. Entre medias hice más cosas, pero digamos que eso fue el punto de entrada mío en videojuegos. Qué bien. Antes de eso, porque me parece muy interesante y me gustaría retomarlo luego. Claro, tú digamos, a nivel de estudios, a nivel de preparación, tú eres voy a decir pianista profesional. Tú has hecho un grado superior de piano en el conservatorio y también de composición, ¿verdad? Sí, yo tengo las dos carreras, la de piano y la de composición. Lo que pasa es que no ejerzo como pianista, como bien sabes. Ujú. Claro, la cosa No es doy que, conciertos y tal. No, ajá. pero Claro, mi duda con todo esto es qué papel ha jugado esa preparación en este tema, porque tú me has dicho muchas veces, yo lo que me niego o lo que no, lo que me negaba cuando terminaba la carrera era de prepararme unas oposiciones y ser profesor, digamos, de piano, ¿no? O de composición. Entonces, entiendo que fue en ese momento en que empezaste a ver, bueno, qué otras opciones hay, o simplemente ya tirabas por este mundo directamente, o cómo fue un poco el antes de llegar a no, este mire, tema de los mire qué foros. opciones había. No. Quiero decir, lo que tú comentas, eso es cierto. Es simplemente que no quería terminar la carrera y pasar a dar clases sobre la marcha sin tener experiencia fuera de la academia.
No me Ajá. parecía que tuviera mucho sentido en ese momento. Quiero decir, académicamente estaba bien preparado, más en el tema de composición que en el de piano. Yo me considero más compositor. Y quería tener experiencia antes de dar clases a nadie, porque la experiencia académica está bien, lógicamente, y es importante tenerla, pero creo que la experiencia del mundo real, digamos, también ayuda mucho, porque al fin de cuentas la gente no va a trabajar en el vacío, salvo que salgas de la academia y entres en la academia y te quedes ahí. Pero bueno, eso no era mi interés en todo caso. Ya. Perdona, ¿qué me Entonces, preguntabas? Que me quedé ahí con... no, no, claro, es que eso es lo que estaba pensando. Es decir, claro, en el momento en que, además lo que has dicho creo que pasa bastante. O sea, muchos terminan el conservatorio ya con la idea de, bueno, el año que viene empiezo a estudiar oposiciones y me meto en una academia de Sí, oposiciones a y... ver, es una opción perfectamente válida, no es algo que yo critique, simplemente algo que a mí no me interesaba. Yo considero que quería tener esa experiencia antes de enseñarle eh, cosas a alguien, más que nada porque me parece que ayuda a poner las cosas en el contexto de la vida diaria. Ya digo, depende, y esa que no está interesada en hacer cosas fuera del mundo académico podría ser, pero lo que no me interesa. Así que lo que hice fue, pues según estaba estudiando, fui mirando ya qué opciones había para hacer cosas. Y Ajá, pensé en hacer música para cine, pero me pareció que el asunto estaba muy copado. No es que no me pareciera una mala idea, que me pareciera una mala idea, me pareció una idea excelente, pero me pareció que había más oportunidades en juegos. Esto fue medio por interés, porque me interesan los videojuegos, aunque me han interesado más con el tiempo al meterme en la manera en la que se hacen, pero también por una cuestión pragmática de que en aquel momento pues me parece que había más oportunidades para hacer música para juegos. Y de hecho entré relativamente rápido. Es como si hubiera hecho música para cine, pues probablemente tardado pues más. hubiera hecho música para cortos durante un tiempo y tal. Simplemente que me pareció que lo de videojuegos era más interesante y había más oportunidades y me metí por ahí. Ajá. Entiendo que, claro, en el momento que estás, empiezas a mirar en foros, digamos, te responden de varios sitios. No sé si de primeras en este tipo de cosas, yo creo que hay mucho de trabajo vocacional y a veces mal pagado o no pagado. Esa también es un poco mi experiencia con ciertas cosas, no sé. Empezar entiendo que siempre es complicado, claro. Eso es como todos. Sí, por supuesto. Si no tienes experiencia y no sabes cómo funciona el mundo, por eso digo que la experiencia del mundo real es muy útil. Es otra. Si no tienes experiencia y no sabes cómo funciona el mundo, pues siempre te vas a encontrar por desgracia, con gente que te ofrece trabajar gratis a cambio de poner tu nombre en los créditos y te vende el favor. Con el tiempo aprendes a reconocer, bueno, me sigue pasando de todas maneras. Tengo cierta tendencia a meterme en cosas que al final no me son muy saludables, pero aprendes a reconocer ese tipo de perfil humano con los años. Aún así, sí, hice bastantes cosas que se quedaron, que no fueron a ninguna parte, en las que puse mucho trabajo y que después no se publicaron, Ujú. y cosas así. Pero bien, por eso empecé antes de terminar la carrera, porque era el momento en el que podía fallar sin demasiadas consecuencias, aparte de la frustración personal. Claro, qué interesante, sí, sí. No, y además yo soy de los que cree que hasta cierto punto siempre hay que hacer algo de trabajo gratis de alguna manera. Quiero decir, yo he hecho, pues mira, 1000 favores a amigos que para empezar hacían una cosilla, oye, edítame esta partitura que la tengo que ir a registrar y yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, pues se lo he hecho, 1000 cosas así, ¿no? Pero es verdad que hay que ir metiendo la cabeza a Bueno, veces en los lugares y bueno, pero no es lo mismo hacerle un favor a un amigo que llegue alguien que no conoces de claro, nada, que se presente como un gran productor y que te diga, mira, este proyecto va a ser increíble y no te vamos a pagar porque, bueno, no tienes experiencia y además es un proyecto piloto, algo, ¿sabes? Vamos a ver el nombre y eso te ya, va a quedar. No, eso no es lo mismo, eso no debería de ocurrir, eso es una tomadura de pelo y es aprovecharse de gente que no tiene la experiencia suficiente para atreverse a decir, o que está desesperada, claro. Y dice, bueno, pues lo que sea. Eso no debería de ocurrir. Eso es mm, terrible y pasa en muchas profesiones y pasa también, lógicamente, en videojuegos. Yo te digo, si alguien viene con una propuesta y me dice, mira, vamos a hacer este juego, es interesante, no tenemos presupuesto, ¿qué te parece? De forma honesta, eso no me parece mal,
porque hay gente que efectivamente está empezando también, está ensamblando un equipo y en ese momento no hay opciones de arte, pero te dice, mira, esto es interesante y oye, a veces ves que es gente que vale, que va a hacer un buen trabajo y pues les echas una mano. Eso a mí no me parece mal, lo que me parece mal es lo de venderte el favor. Lo de decirte, Ya, mira, yo soy el gran productor o trabajo con no sé quién o conozco a no sé cuántos y te voy a ayudar a entrar, pero no te vamos a pagar. Esa clase de cosas. Y después que además es gente que te exige. Normalmente la gente que es así suelen ser bastante puntillosos con lo que quieren y te marean y te dan la lata, porque claro, porque ellos te venden la idea de su gran proyecto y entonces es ya, el que te gran están proyecto que haciendo un tenemos que favor sacar a ti, adelante sí. y esto, pero claro, claro, esto tenemos que presentárselo a no sé quién en Madrid, ¿sabes? O a no sé quién en Nueva York y tenemos una reunión para no sé qué. Y entonces el asunto que estás haciendo, esto tiene que ir así o así, y te dan la lata y después al final, pues a ellos mismos o les fracasa el proyecto o no les va a ningún sitio o lo querían para prevención y se acabó y tal. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo está Jolín. lleno de gente así Sí, sí, sí. y ya digo, parte de la experiencia en cualquier sector es aprender a reconocerlos y decir que no, y a veces decir qué tipo de gente es muy duro, porque no les gusta que les digan que no, y entonces este tipo de conversación, mira, no me interesa el proyecto, pues es difícil, pero tenerla. Y hay que aprender a tenerla sin remordimientos. Quiero decir, Ya, por muy poca experiencia que uno tenga, hay un valor intrínseco que de dignidad profesional y que no se debe que no se debe de sacrificar, yo creo. ya. Ujú. Y uno tiene que aprender a valorarse a sí mismo en este sentido, claro. Entonces, claro, uno, en tu caso, ¿no? Pues tengo una duda más ya sobre lo que es la preparación y el estudio. Quiero decir, en el conservatorio, la verdad es que no estoy tan puesto en el tema de composición. Yo que sí que he estudiado piano, pues entiendo un poco cómo funciona, pero, por ejemplo, las cosas que hoy día haces tú con programas como Reaper y otros editores de sonido, ¿eso aprendiste algo de esto en el conservatorio o esto es más de cosecha propia y autodidacta o tutoriales y estas cosas o cursos? No, eso lo aprendí por mi cuenta. Bien es cierto que estoy hablando de hace 20 años y como no Eh, estoy en contacto con el mundo académico, no sé cómo están las cosas ahora mismo. Igual ya, ahora ya hay cursos de música electrónica, no me refiero a electroacústica, me refiero a sí, sí. música con medios electrónicos, digamos, pues eso, producción y cosas así, integrados dentro de los planes de estudio del conservatorio. Sinceramente no lo sé. Pero Ya, no, lo mío lo aprendí por mi cuenta. Porque, en parte porque todo el tema de sintetizadores y demás no estaba tan extendido como está ahora. Los ordenadores hasta hace no tanto tiempo no tenían la capacidad de emulación de instrumentos y instrumentos virtuales. Quiero decir, ahora lo ves y parece que siempre fue así, pero qué va. Yo recuerdo cuando empecé a interesarme por sintetizadores, no había prácticamente nada a la venta en ninguna parte. Y lo poco que había, pues tenías yo qué sé, el sintetizador, el tipo M1 de Korg o similar de Roland, que tenían pues sus sonidos, no eran analógicos, tenían sus muestras de sonido grabadas y tal. Había poco donde escoger, era caro, dependías de sintetizadores y de mesas de mezclas, porque los ordenadores, ya digo, no daban, como mucho podías lanzar el secuenciador. Y de hecho, como empecé, fue con el secuenciador MIDI que venía con la tarjeta de sonido, con una AW32 de Sound Blaster, que estaba bien. ajá. Entonces, claro, entras, empiezas con este juego de Glest. De hecho, mira, tenemos aquí la imagen y de tu portfolio que están, creo que tus proyectos. Aquí tienes uno del CID que tú me habías comentado que era, digamos, uno de los proyectos más, digámoslo así, orquestales que habías hecho. Que esto fue un proyecto de Sí. esos medio fracasados, ¿no? Más o menos. Bueno, no se terminó. Quiero decir, se iba a hacer un juego sobre la película, en plan aventura gráfica, y la cosa parecía interesante. De hecho, los vídeos que ves ahí, si pones alguno en algún momento, pues tienen todo el registro de control de tiempo. Es decir, eran vídeos originales de la productora que pasaron a mí para... Y sí, hice música para todas esas escenas
Vamos a poner una, venga, para así hacernos una idea. Esto toda la música esta la hiciste tú, ¿verdad? No debería haber problemas de copyright porque la música es toda mía. Y la imagen es, quiero decir, puedes ver la película por ahí, son segmentos muy cortitos. Mira, José, si yo te Espero que no dijera... se caiga José, la sesión cuando... no, lo peor que puede pasar es que tenga que silenciar el extracto. En este caso no creo que sea un problema. Vale, está por aquí José de nuevo. Ahí estás. Me hace gracia porque Sí, esta peli... No sé. Si es problema de mi conexión, que no lo sé. Puede ser, ¿eh? Ni idea, no Pero tengo bueno. ni idea, José. Me hace gracia porque esta peli tiene ya un... O sea, esto es de hace un montón de años ya, ¿no? Sí, claro, por eso está al principio de la lista. Eso es lo primerito que más o menos pudiste pillar recién salido del horno. No, estaba estudiando composición, no me acuerdo. Creo que estaba en primero de composición o una cosa así. Ajá. Más Bueno. o menos. Aquí había un par de Sí. cosas interesantes. Este me gustaba a mí mucho cuando lo había escuchado. No sé si a ti te sonará un poco fuerte. No sé cómo cambiar el volumen aquí. No te preocupes, lo peor que puede pasar es que me reviente. Es música muy buena, ¿eh? No, si yo me lo sé de memoria, es por la gente Ya sé. No, es para la gente eso. Aquí con el coro, aquí con todo esto. Hombre, estaba estudiando composición, quiero decir, Suena. estaba componiendo cosas de este tipo, y entonces, pues claro, hacer corales de 4 voces, pues, ¿qué quieres que te diga? Era pan nuestro de cada día. Claro. Hay un vídeo por ahí que tiene una fuga 5 voces. No creo que sé cuál o es. sea, no era tontería hacer eso, y en general la música está bien. Este es el de la fuga, si no me equivoco, ¿no? Es una que hace así flash con la espada, y el de la torre de la... Óyeme, hablarás con Sí, él ese cuando sí. regreses. A ver, Es tampoco es una facilita. Es un morales jugado interesante a 5 voces. Y esta será tu primera oportunidad para ir con Sancho. No, es muy bonito, la verdad, ¿eh? La verdad que... Jolín, es una pena que esto no fuera para adelante, yo qué sé. Te queda esta música que estás hecho, está ahí y es una pena, ¿no? Pero bueno. Ya. No, espero que fuese no pasa nada. una interesante Puedes decir experiencia. aquello de aprendí mucho, ya te digo, aprendí... en su momento fue muy frustrante porque trabajé mucho en eso. Date cuenta que es, aparte de todas esas músicas, que no solo la música, hice todos los efectos de sonido. Quiero decir, lo único que yo no hice fue grabar las voces. Las voces me las dieron. No recuerdo si me las dieron sincronizadas o las sincronicé yo. Pero que todo el trabajo de sonido es mío, de ahí. Y eso fue bastante trabajo. Y aparte de eso está toda la música, que no sé si hice, pues no sé, perfectamente 45 minutos por lo menos, de música para lo que era el juego de verdad. Eso son las cinemáticas. Y en el momento sí, fue frustrante, pero ¿qué le vas a hacer? Ya. No, claro, Quiero evidentemente decir, no hay nada eso que puedas hacer. de todos los proyectos que hice antes de Blest, este fue el que pudo haber tenido más resonancia y el que me podía haber venido mejor profesionalmente si hubiera salido. Porque creo que la música era de una calidad muy razonable. Es que creo que tenían, no sé si 20 años por ahí, una cosa así. Y si eso me hubiera traído más oportunidades, pues igual hubiera acabado haciendo música de cine. Pero no pasó. Y entonces pues encontré el Glest y me metí en videojuegos. Interesante. Bueno, entonces, claro, llegas a Glest. Quiero decir. Sí, no, evidentemente. Llegas con el tema de Glest, que por cierto, bueno, es que aquí están todos tus proyectos, claro, que es que esta página está súper bien. Y en este tiempo tú estabas trabajando ¿en dónde? Porque tú te has movido un poco por el mundo también. Me parece, a ver, yo entre primero y segundo de composición me surgió una oportunidad para estudiar electroacústica en el Centro Xenakis de París, que suena muy bonito, que no estaba mal el sitio, tampoco era no era el IRCAM, pero era como digamos, tenían una especie de rivalidad fraterna entre el IRCAM y el CCMix, que creo que ahora no existe el CCMix, por cierto, pero bueno, el caso es que pasé un año ahí estudiando música electroacústica, interesante, yo qué sé,
Jean-Claude Richet, Curtis Rhodes, Xenakis no estaba en aquel momento, ya hacía tiempo que había muerto, Electroacústica pero también es, conocía muchos por discos ejemplo, el suyos, Theremin y estas cosas. o sea, que fue una experiencia muy interesante. Y creo que fue electroacústica es música concreta. Joder, te pierdo, José. Y llamaba la otra variante. Es porque ahora ya está todo mezclado. Pero Vale. era lo que hacía Pierre Schaeffer de los objetos musicales y eso, Jean-Claude Risset y un montón de gente. Era música que se hacía en aquel momento porque se utilizaban sonidos reales, digamos, en contraposición a la música tradicional, que es abstracta por naturaleza. Y por eso se llamaba así. Y la electroacústica combina, pues, eso, la música concreta con la música, digamos, utilizando medios analógicos, todo lo que se entiende como música de sintetizadores. Yo digo que ahora no, eso ya es música electroacústica en general porque esos medios están mezclados, se utiliza todo indistintamente. Y era había un centro allí, aparte del IRCAM, que aparte se dedican a investigación y demás, pues estaba el sitio este, donde organizaban cursos y me escribí para un año, pues eso, estudiando técnicas de composición electroacústica, no sé, composición granular, manipulación de muestras y un montón de cosillas. Y creo que fue en ese año que cuando entré en contacto con, pero ya digo, a través de foros y demás, con el muchacho que al final pues estaba trabajando como a 200 metros de mi casa en España, quiero decir. Ajá. Y eso debió de ser, creo que fue en 2002, o sea que hace casi 20 años. Y al volver, pues nos pusimos a trabajar en el juego ese. Yo seguí estudiando composición y nos pusimos a trabajar en el juego ese. Qué guay, qué interesante. Uh-huh. Y nada, aquí, bueno, no tengo abierta la pantalla ahora a ver si va un poquillo mejor. Claro, aquí nos dice que has estado, o sea, involucrado en proyectos como el Wanted Weapons of Fate, algunos como diseñador de sonido, como decías antes, y otros como compositor en sí, ¿no? En el Bionic, Kinectimals, esto sí que me llamó la atención cuando lo vi, porque los Kinectimals lo veíamos en el anuncio, me acuerdo, muchas veces en la tele. Sí, eso ya fue después. Quiero decir, no recuerdo exactamente, me parece que fue el año que terminé, que pasaron 2 o 3 años entre Glest y estos. Hice más cosas. Entre medias trabajé en una empresa en Vigo que hacían proyectos para móviles y demás. Que ahí curiosamente trabajé más porque como los juegos para móviles en aquel momento casi no tenían potencia, estoy hablando antes del iPhone, esto pues hacía más labores de producción y demás, pero conocía interesante que algunos son muy, muy amigos míos y gente muy valiosa en aquella pequeña empresa. Esto lo compaginé más o menos ahí solapado cuando estaba a punto de terminar, que estaba, me parece, con el proyecto de fin de carrera. Bueno, entre medias también terminé piano, que eso tampoco fue tontería, pero bueno, cuando estaba terminando composición, pues encontré una oferta de trabajo para una empresa sueca que estaban abriendo en Barcelona. Y un conocido mío, de los que habían trabajado en Glest, pues estaba allí. Entonces le pregunté por el asunto y tal, y hice la entrevista y entré. Y la empresa esa se llamaba Green y ahora ya no existe, por cierto, pero en aquel momento prometía muchísimo y entré a trabajar en el departamento de sonido suyo. Entré como diseñador de sonido y esa es la historia. Al entrar como diseñador de sonido, el currículum que hice después a ese nivel es de diseñador de sonido y es como encasilla un poco, pero es lo que hay. Afortunadamente, pues conseguí trabajos muy interesantes como diseñador de sonido y como me interesa, puede ser por la parte de electroacústica y demás, la creación de efectos de sonido para mí no es tan distinta a la de composición, pues no es algo que me parece ningún demérito, pero digamos que me especialicé por ahí. Y ahí hice hice prácticamente todos los efectos de sonido del juego este Wanted, que estaba basado en la película. Ajá. Y la película de Wanted, claro, exactamente. bueno, pues ese era el juego de la película. No creo que ahora se acuerde mucha gente de él, pero bueno, es uno de estos juegos de película y creo que fue bastante digno para un juego basado en una película. Y sobre todo para el tiempo en el que se hizo, con un estudio que se estaba formando y demás. O sea, que me parece que quedó bastante bien. Pero en la central, en Suecia, estaban haciendo el Bionic Commando, que realmente era su gran apuesta en ese momento porque estaban reviviendo la franquicia de Bionic Commando japonesa. Y tal, me parece que estaban trabajando con Capcom, si mal no recuerdo, y aquello pues era el gran juego de la, digamos. Curiosamente, ellos sabían que yo tocaba el piano,
como te decía, en la central sueca se sabía sonido, sabían que yo estaba estudiando composición. Y bueno, eso es que, claro, lo terminé ese mismo año. Estaba justo a punto de terminar. Y entonces, pues me preguntaron, me dijeron, mira, que queríamos una versión de piano del tema principal del guión y tal, y sabes tocar, ¿qué tal si le echas un vistazo? Y yo, pues, y sin ningún problema. Me decían, te hacemos una transcripción del tema original. Y yo, chicos, que estoy estudiando composición, no os preocupéis, ya me lo ocurro yo. Y entonces coincidió un fin de semana que vine aquí a ver a mis padres, cogí y hice sobre la marcha, me puse el sábado por la tarde a improvisar cosas sobre el tema en el piano y cuando tuve unas cuantas que me parecía que estaban bien, pues las grabé. Así del tirón, puse los micrófonos que tengo en el piano de pared y las grabé sobre la marcha. Después se las pasé y yo pensé que se iban a poner puntillosos y que iban a decir, bueno, esto no está mal, pero a ver si contratamos o buscamos un estudio profesional para grabar y tal. Pero no, les gustó así como estaba. Y así como estaba, lo pusieron en la portada de su juego. Y no deja de ser curioso que a pesar de que fue un trabajo, digamos, que hice así un poco improvisado sobre la marcha y sin ser mi labor principal en esa empresa, es posiblemente la música que más ha escuchado gente y que más resonancia ha tenido. Sí, sí, Porque porque pasó a ser eso, es la música de portada del juego. claro. Es que Bionic Commando al final fue un juego, bueno, fue un juego La pena bastante fue que fue, extendido. bueno, no, fue un juego Quiero bastante decir, bueno que por circunstancias no vendió y eso fue una pena madre porque mía. se fue la empresa detrás prácticamente. No vendieron tanto como esperaban, ni mucho menos. Y a partir de ahí pues hubo una serie de reacciones en cadena que al final pues echaron al traste con la empresa. Pero bueno, ahí quedó eso. Conste que el Claro, y tema, además te digamos, salió la en... melodía no es mía. Claro, tú hiciste una versión. Iba a decir que además es un juego que salió en Xbox y en PlayStation también, quiero decir, salió ya en varias plataformas y todo esto, pero bueno, estas cosas que pasan de Capcom, sí señor. Entonces, claro, poco a poco yo entiendo que esto es el viaje de poco a poco he ido creciendo y poco a poco pues vas ganándote, pues lo que tú decís, un currículum, un nombre de alguna manera y también has estado trabajando en diferentes lugares, claro, con todo esto. No sé si hiciste, Sí, después porque... de trabajar. Dime. No, te iba a decir, porque ya habías hecho este curso de electroacústica, ahí ya paraste un poco de, digamos, de estudiar, ¿no? Aunque siempre hay La que vía académica, reciclarse. sí, o sea, quiero decir, cuando encontré el trabajo en Barcelona, yo ya había terminado composición, me quedaba el proyecto de fin de carrera. Y lo terminé en Navidades de ese año, justo antes de entrar en la empresa esta. Y de hecho, tuve que pedir unos días para venir a Vigo a escuchar el concierto de fin de carrera. Después de eso, pues nada, ya me puse a trabajar. Es decir, de aprender nunca se termina. Lo que dejé fue la vía académica. Después de Barcelona, me vine para aquí, estuve aquí montando el estudio que ves detrás. Un pedazo de Y estudio, por cierto. hacia Navidades de ese año encontré otro trabajo en Frontier. Frontier. Y es gracias, aún me costó sangre, sudor y lágrimas. Después de esto de Barcelona, entré a trabajar en Inglaterra y allí estuve 4 años. Y allí colaboré en varios juegos también de ese nivel para Xbox, PlayStation y demás. Y PC. Tienes el de Kinectimals, que ahora es una pena porque como se hizo para el Kinect famoso, pues en su momento tuvo mucho éxito, pero ahora nadie se acuerda de él porque es uno de estos cacharritos que, bueno, si se hubiera mantenido, pues muy bien, pero no se mantuvo. Es una Yo tecnología tuve la obsoleta y Kinect, me entonces el juego acuerdo. ahora pues prácticamente no lo puede jugar. Sí, se vendió muchísimo. Y el juego está bien, era muy bonito y muy mono. También trabajé en otro para Disney, aunque sea para Disney, un juego de niños precisamente, y una cantidad de trabajo enorme, porque es una recreación del parque de Disneylandia con un montón de atracciones y un montón de contenidos y tal. Y después trabajé en el Elite, que es el de naves espaciales, que aún está a la venta, y ahí fue una de las cosas en las que más he disfrutado, porque el proyecto de sonido lo empecé yo y fui, digamos, lo que se dice el lead del departamento de sonido durante un año. Y ya digo, los juegos de naves siempre me gustaron mucho y
trabajar en este y dejar mi huella, digamos, pues profesionalmente es una cosa que me gustó muchísimo. Me vine aquí para Pontevedra y vale, y desde que estoy aquí, pues hice unas cuantas cosas en videojuegos también, que están ahí en la página, y a mayores hice un sintetizador que diseñé yo. Eso sí que me interesa mucho. Y pues que es un sintetizador modular pequeñito, muy Mira, lo voy a poner un momento solo, ¿vale, José? Un momentito solo, a ver qué pasa. Vamos a ver. Le voy a dar sin compartir audio ni nada. bueno. No pasa nada. Sí, lo peor que puede pasar es que salte la conexión. Vale. Este es el sintetizador que tú haces, además, que además tú tienes una impresora 3D y haces todo. Sí. Vale. Y Sí. entonces esto, yo lo miro y digo, bien, esto, ¿para qué sirve? ¿Esto para qué le vale a la gente? Porque además yo he visto cómo los hacías y tal y que estaban teniendo bastante éxito. Pues mira, espera, tienes aquí otra versión, a ver si se ve. A ver, Este espera, que es que la cámara la tengo parada. Espera un momento. Y tú dirás, ¿qué es un Ahí. sintetizador? Vale, perfecto. ¿Ves? Aquí tienes 3. El otro, el que aparece en la página, es uno individual con su carcasa individual. Y 3 montados en una especie de rack, que se llama. Pues ¿qué hace? Pues es un sistema modular. Y un sistema modular está formado, como dice su nombre, por módulos, y cada uno de los módulos hace una función. Uno, por ejemplo, genera sonido, otro altera el volumen del sonido que ha generado el anterior, otro lo filtra, etcétera, etcétera. Es un sistema, pues, cómo funcionan los sintetizadores. La cosa que tiene el mío es que los módulos son reprogramables. Entonces, si tú tienes, yo qué sé, pues incluso con uno, tengo varios programas que hacen, uno es un generador de ruido, pero es un generador de ruido que genera patrones de ruido muy interesantes, otro es un oscilador, otro es un filtro. Entonces, incluso con uno solo, esto puedes probar un montón de cosas. ¿Cuál es el interés de esto? Que los sintetizadores modulares normalmente son muy caros. Un módulo te puede costar, yo qué sé, pues, y si digo 50 euros probablemente me quede corto. Depende del módulo, lógicamente, pero si quieres montar un sistema modular para ver cómo funciona, normalmente te puedes gastar 500, 600 euros sin ningún problema. Y eso para tener un sistema sencillo y ver cómo funciona el asunto. Entonces, la idea que tenía yo era hacer, pues eso, un módulo lo más barato posible y reprogramable, de tal modo que puedas probar muchas cosas sin gastarte mucho dinero y ver si te gusta. El sonido que genera el aparato este no es una maravilla. No está mal, pero no es ninguna maravilla, pero también es cierto que es muy barato y que además es open source, o sea que te puedes tú buscar las piezas más baratas y hacerlo todo tú de cero prácticamente. Pero mi interés no era tanto el interés de generar sonidos espectaculares, sino de que, digamos, bajar la barrera de acceso para que la gente pueda probar los sistemas modulares sin dejarse un montón. No, es muy interesante. Ahora no sé si se te ha congelado de nuevo. Mientras iba a decir una cosa, que además es No te preocupes. una forma muy interesante porque es una forma para que la gente, por ejemplo, digamos más joven, que ahora todo lo que piensa en un sintetizador es dentro de un ordenador, no ve algo tan analógico o piensa, una caja de mezclas, pero es lo que tú dices, es algo muy, qué decir, muy caro, cosas muy caras. Decir, no, mira, es que el sintetizador, digamos, los originales eran una cosa sencillita como esto, ¿no? Y entonces se ve muy claramente cómo es el sistema de funcionamiento del sintetizador. Sí, bueno, lo que ves con facilidad es, digamos, cómo se utiliza. El tema de tener que conectar módulos y de aprender. Eso es algo que pues, si te interesa hacer o no, ya te digo, porque es la gracia de los sintetizadores. Es conectar los módulos entre sí, buscar sonidos pues interesantes. Y esto hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta nada. Pero la cuestión es si simplemente probar, te va a costar 600 euros. Pues hay mucha gente que podría de otra manera, pues eso, interese, pues no se interese. Muy bien. Y bueno, y después llegó... vamos a ir cerrando ya prontito, ya te libero, pero antes de eso, ahora estás, yo sé, con estas cosas, los sintetizadores y tal, pero sí que hubo como un gran hito, creo, en tu carrera profesional, que es Dawn of Men. ¿Me equivoco? Hombre, hito, pues
es otro juego más en el que trabajé. Lo cierto es que muy bien. Es un hito para los indies hechos por gallegos, digamos. Es Porque yo verdad. estoy aquí, pero los otros dos muchachos, uno está por todo Sony. Pero digamos, si lo consideras un juego gallego, porque fundamentalmente está hecho por gallegos, es un hito, porque el juego estuvo de número 1 en Steam cuando salió, durante Ahí voy a un eso, par de que días, me refería sobre todo al por lo exitazo que menos. Y no fue es cuando ninguna. salió. En ese sentido, sí, es un hito, sí. Lo puedes considerar un hito porque no es algo que te pase todos los días. Quiero decir que cuando salió estaba esa semana en las listas estaba Devil May Cry 6 y cosas por el estilo. O sea, no estaba compitiendo con juegos pequeñitos, es Steam. Así que sí, fue bastante impresionante eso. Vale, ¿y qué hiciste en este juego de Dawn of Man? Bueno, a mí ya me has contado algunas cosas de estas, pero así lo cuentas a todo el mundo Todo, y me lo recuerdas. hice todo el sonido y toda la música, todo. Hice también el diseño de la implementación de sonido con el programador. Implementación en videojuegos quiere decir especificar qué pasa con los sonidos que pones. A veces es relativamente sencillo y a veces es complicadísimo. De hecho, en el gremio de diseñadores de sonido ya se está produciendo la especialización en diseñador técnico, que digamos es un puente entre el diseñador de sonido que se dedica a crear sonidos y el programador que se dedica a meterlos en el juego. Yo estoy acostumbrado a hacer las dos cosas. Aunque sean diseñadores de sonido, tengan conocimientos técnicos quizás más avanzados sobre, pues no sé, no quiero meterme ahora en complejidades del asunto, pero Bueno, parámetros de control, scripting y demás. Entonces, bueno, todo eso, digamos que, o sea, todo lo que escuchas ahí es directamente mío y la implementación está definida por mí, así que, y la mezcla y todo. Así que eso, todo lo de sonido. Las voces las grabé yo, la mayor parte de ellas, y los sonidos los grabé yo o los creé yo y la música la hice yo, toda. qué guay. Y eso, claro, eso Es quizá la no es lo ventaja que tiene habitual. trabajar en juegos independientes. No es lo habitual en juegos grandes. Es más habitual en juegos pequeños, lógicamente, porque hay que generar menos. Ya no es una cuestión solo de las especialidades, sino simplemente de que si estás trabajando en un juego con, yo qué sé, 400 personas o otras 500, manera humana de que puedas hacer todo el sonido. Aunque bien es cierto que en el juego que hice en Suecia, bueno, es igual. Esto no es lo habitual. Y en Vale. el juego oportunidad de hacerlo todo yo, que está muy bien. Pues sí, está bien y quedó muy bien. ¿Qué te iba a decir más? Claro, a veces yo creo que a lo mejor se ha cambiado el chip, también ha aumentado la tecnología. Cuando se aumenta la tecnología, no sé si eso se traduce en que en los estudios hay más personas o que hay menos. Por ejemplo, yo me estaba acordando, había un caso que fue hace un tiempo. Es que ni me acuerdo del nombre, había un productor que en la compañía en que estaba, él quería hacer un juego de la época medieval, pero como más o menos histórico, ¿no? Y entonces decía que todas las productoras de videojuegos a las que él le presentaba el proyecto decían no puede haber un videojuego medieval sin magia. Entonces al final lo que él hizo fue montar su propio estudio y acabó sacando el Kingdom Come Deliverance, que fue un juego que gráficamente no era un Ajá. portento y de hecho estaba lleno de cosas así un poco que parecían cutres, pero era juego interesante por eso, por cierto, que fue un exitazo después. Y era un estudio que había escuchado yo que montó él, pues eso, como con 5 más, una cosa muy pequeñita. Ajá. Claro, yo no sé si en este sentido, pues esos sonidos, música, se toman a alguien externo para hacer solamente esa parte o directamente cuando se dice que el estudio era pequeño era que en ese estudio estaba metido todo. Claro, no, soy un ignorante al respecto. No, eso depende, cada estudio tiene su forma de hacer las cosas. En temas de sonido se suele subcontratar mucho, quizá desafortunadamente, y la música se suele subcontratar también. No tiene nada especial, es una cuestión de política de estudio. En estudios grandes tienen a gente dentro de forma habitual, pero ya digo, cada estudio tiene su manera de hacer las cosas. Bueno, José, pues nos has contado un montón de cosas muy interesantes. No sé si ahora mismo estás embarcado en algún proyecto o qué cosas ves así en el futuro. Además, es otra cosa muy interesante la que estaba pensando, que es que además no todo de lo que hemos hablado, pero bastante lo has hecho desde tu casa. Desde luego los sintetizadores los haces en tu casa, ¿no? Trabajas, digamos,
autónomo y desde tu casa, ¿no? Que es algo que también mucha gente le gustaría hacer y tal. No sé qué proyectos futuros tienes, aparte de evidentemente, los sintetizadores analógicos y demás. No sé si se puede contar. Sí, estoy haciendo un juego de submarinos. Lo que pasa es que no lo sé. Y bueno, empecé a trabajar ahora de forma, digamos, esporádica en un juego de naves espaciales, pero hasta que pase un poco más tiempo, ¿cuál es? No, por Claro. nada. Esto es No, un no, juego está de bien. submarinos que lo estoy haciendo todo yo. Es una cosa que me interesaba a mí y de forma personal necesitaba un algún de sonido. Y entonces me hice el proyecto yo. Empezó así. Lo que pasa es que lo fui desarrollando más y más y ahora pues publicarlo. Espero que el año que viene. Ajá, muy bien. Bueno, no te voy a comer más tiempo, José. Yo de verdad agradezco mucho a todo el mundo que se atreve a venir aquí y que nos cuenta un poquillo pues lo que hace. A mí me gustaba mucho tu historia pues eso, porque es algo un poco diferente, ¿no? a lo que uno conocería y además que es muy interesante que decir, mira, es que no tengo ni que estar, pues eso, en Barcelona o no tengo que estar, has estado en muchos sitios ya, quiero decir, pero desde tu casa tú puedes hacer muchas de estas cosas, cosa que es algo bastante novedoso un poco de nuestra época, ¿no? El poder trabajar uno desde su casa, con su estudio, con toda la tecnología y las cosas que necesite. Nada, te doy muchísimas las gracias por haber venido aquí. Me gusta terminar así como con una nota, digamos, positiva o algún consejo, especialmente para gente joven, que, pues eso, no sé si en el sentido de emprender o en el sentido de qué es lo que tú dirías que es lo más importante para alguien, digamos, a la hora de afrontar, pues, no sé, su carrera profesional o la vida en general. ¿Qué es lo que tú dirías? Esto es lo que yo desearía que alguien me hubiera dicho a mí cuando empecé. Dios mío, yo qué sé. No tengo ni idea, no me siento capacitado para darle. Ya ves que lo de las clases, no tengo experiencia vital suficiente todavía como para poder dar un consejo de semejante calibre. No lo sé, son muchas pequeñas cosas. No lo sé, se me ocurre quizá que a la gente que quiere probar y meterse en cosas que piensen que les diría, mira, si vas a fallar, falla lo antes posible. Si vas a hacer pruebas de cosas, hazlas mientras te las puedas permitir. Y en general, no te metas en cosas que no te puedas permitir. Y yo creo que eso para la gente que emprende, pues, aunque parece una obviedad, tendemos a engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos hacer más de lo que podemos hacer y tal. Y yo creo que meterse en riesgos antes de tiempo es peligroso. Mejor si estás haciendo una cosa, dejar que crezca y seguirla, seguir su evolución. Por ejemplo, tú que estás con el canal pues vete invirtiendo en equipos según te vaya subiendo la audiencia. Para miles de euros en un equipo que a lo mejor, en tu caso no creo que va al caso porque va a seguir creciendo, pero sabes, no te gastes un montón de dinero en equipo que a lo mejor vas a utilizar o no te metes un crédito para hacer sin tener claro cómo lo vas a promocionar. Pues muy bien. No Pues sé si muchas será el gracias, consejo, José. pero ya digo, no me siento yo capacitado para dar consejos vitales a las alturas de mi vida. No. El consejo ha estado perfecto. Yo siempre me quedo, pues eso, Gracias a ti. con estas cosas. Nos has dicho algunas cosas. Muy interesante lo de si vas a fallar, hazlo cuanto antes para que te des cuenta de lo que es. Y también lo que has dicho de hacer las cosas con cabeza, no hacer una inversión que te vaya a ir la vida en ella porque te puedes jugar mucho de tu futuro, etcétera, ¿no? José, muchísimas gracias. Lo siento por el delay, que yo hablo y tú me recibes media hora después y viceversa, y hay como grandes pausas. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues nos vemos, José. Cuídate muchísimo y nada, hasta otra. Y nada, amigos, pues eso es un poco lo que queríamos tratar, ¿no? Una historia de emprender, una historia de ir escalando, de ir luchando poquito a poco para lograr, pues eso, los objetivos. Y me quedo con esos consejos también que nos ha dejado al final José. El mundo de los videojuegos siempre me ha apasionado, me parece interesantísimo.
y pues juntar una de mis pasiones, como son los videojuegos, con la otra pasión mía también, que es la música, pues me parece algo espectacular. Así que nada más, cuidaros muchísimo y gracias por estar aquí. Os saluda el piano de Sam. ¡Hasta luego!